Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Un encuentro con el Señor para escuchar su palabra, para encontrar fuerzas en medio de las adversidades, para encontrar dicha en medio del sufrimiento. Y de eso nos habla hoy la palabra de Dios. Dichosos los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Suena como algo contradictorio. Escuchar esta frase de Jesús es como el querer de Jesús que todos suframos para encontrar después dicha. Quiero invitarte para que participes de la Eucaristía y podamos entender en la meditación de su palabra cómo nos habla el Señor de dichosos los que sufren. ¿Qué sentido tiene y nos da Jesús respecto a la palabra dichosos los que hoy pasan hambre, los que hoy están pasando necesidad, los que hoy están excluidos? No olvides compartir la Eucaristía con tus amigos, con tu familia. Ayúdenos, ayuda al Señor para que el reino de Dios siga extendiéndose por toda la tierra. Bienvenidos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, celebramos esta Eucaristía dando gracias a Dios por los favores recibidos durante esta semana. Damos gracias a Dios por tanto amor y misericordia que ha tenido sobre nosotros en medio de nuestros errores. Y pedimos a Dios para que esta semana pueda ser mejor que aquella que hemos terminado. Pidamos al Señor para que todo aquello que nos hace sufrir podamos encontrarle la dicha, el gozo de poder sentirnos amados por el Señor. Queridos hermanos, para celebrar esta Santa Eucaristía pidamos perdón a Dios de nuestros pecados, pidamos perdón a Dios por las veces en que reclamamos a Dios, quizás del fracaso a veces de la vida, por las injusticias que a lo mejor vivimos. Pidamos perdón a Dios por sentir rechazo, sentir indiferencia hacia Él. Y con un corazón muy arrepentido a Cristo, que es la luz del mundo, que viene a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, digamos: Señor, ten piedad. Al buen pastor que viene a guiar a su rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia: Cristo, ten piedad. Al Hijo de Dios que volverá un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre: Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con amor y cariño la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 1 respondemos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja, barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los hombres más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe,
porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar, perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy nos encontramos con una palabra muy rica, como todas las que escuchamos diariamente en la Eucaristía, que nos habla de la palabra dichoso. Una palabra que se la hemos a lo mejor atribuido a quienes hoy tienen riquezas, a quienes tienen bienes, a quien se ganó la lotería, a quien no le falta nada. Y resulta que el dichoso para el Señor es aquel que sufre. Y suena como contradictorio, porque a lo mejor pudiéramos decir, o sea, que para ser dichosos en la vida hay que sufrir. Resulta que no, porque Jesús ha querido para todos el bien, ha querido para todos la dicha. Pero una dicha que viene precisamente no de aquel que sufre, no de aquel que pasa hambre, no de aquel que es excluido, de aquel que no tiene nada, sino una dicha desde el cumplimiento, desde aquel, digámoslo de esta forma, y es la mejor, como nos lo dice el Salmo responsorial, desde aquel que confía en el Señor. Ese es el dichoso para Dios. Y eso es lo que nos repite el Salmo responsorial, el Salmo número 1. Y fíjense que los salmos son oraciones, cantos que el creyente en Dios lo recita, lo pronuncia como una oración, como un canto. Y por eso tan bonito como inicia los salmos, con el primer salmo diciendo, dichoso el que confía en el Señor. Pero entonces escuchamos en el Evangelio que dichoso es aquel que sufre. En el Salmo, dichoso es aquel que confía en el Señor. Pues todo tiene un importante sentido. Veamos entonces lo que nos dice en primer lugar el Salmo responsorial. Porque hoy en día hay mucha confianza. Y la confianza es en el hombre. La confianza es en lo material, la confianza es incluso en la salud. Estamos bien de salud, y como estamos bien de salud, tenemos buen trabajo, tenemos bienes, tenemos riquezas, pues Dios no nos hace falta. Y entonces llegamos a creer que Dios es para aquel que es pobre. Bueno, pues si usted necesita dinero, si necesita trabajo, pues pídele a su Dios. Yo no le pido, porque yo tengo bienes, porque yo tengo riquezas. Y quizás literalmente o así correctamente no lo piensa el rico, pero lo da a entender. Y tampoco ser rico es pecado. Allí vamos a encontrar, pues, que ni ser pobre ni ser rico es malo. Es que si tengo o no tengo, confío en Dios. Porque confiar en Dios me hace ser
dichoso. ¿Qué dice el Salmo responsorial? Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Hoy en día, el que tiene dinero, el que tiene poder, el que cree que tiene todo el mundo agarrado de la chiva, se cree entonces que ser bueno es un pecado y por eso termina burlándose del bueno. Y aquel que a lo mejor se deja guiar por mundanos criterios, aquel que entonces tiene bienes, tiene riquezas, tiene de sobra y que cree no tener a Dios, es aquel que se burla del que es bueno y termina creyendo que ser bueno es pecado y por eso es miserable para ayudar, para poner un granito de arena a alguien que necesita, para dar de comer al hambriento, las obras de misericordia, ¿no? Y luego, pues, porque esto nos lo dice el Señor en el Salmo responsorial, porque pues hay hombres, seres humanos, que confían en el hombre. Y aquí es donde a lo mejor incluso los sacerdotes somos criticados, porque ¿cuántos fieles confían en el hombre, confían en el sacerdote? Es que yo no me confieso, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo le voy a confiar yo a un sacerdote mi vida? ¿Cómo le voy a confiar yo mi pasado, mi pecado? Si hasta por pecar puedo ir hasta preso. No, es mejor confesarse con Dios. Y mire lo que dice el Señor, porque cuando nosotros le confiamos algo a alguien, o cuando le confiamos al sacerdote, recordemos, y yo quiero que usted, a aquel que critica a los sacerdotes, le recuerde también esta palabra, porque usted seguro que está celebrando la misa en este momento conmigo, no está creyendo en Ricardo, está creyendo en el sacerdote, y está creyendo, y cree porque así lo ha dicho el Señor, que el sacerdote es otro Cristo aquí en la tierra, son los ministros de Dios. Y bastantes pruebas hay en la palabra de Dios para creer en los sacerdotes. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y luego entonces escuchamos con razón es lo que nos dice la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, aparta del Señor su corazón. Es decir, que puede confiar en el sacerdote, pero termina entonces no creyendo en el sacerdote, en Dios, sino en el sacerdote. Y entonces el sacerdote de repente, en algún momento, cuando escuchamos una noticia de un sacerdote que cayó, que cometió un error, se nos acaba la fe. Por lo que nos dice la lectura, dice, porque ha puesto su fuerza en él y ha apartado del Señor su corazón. Porque no terminó viendo al sacerdote como a un Cristo, sino lo terminó viendo como a un ser humano. Y entonces termina perdiendo la fe. Hace unos días, aquí viví una triste experiencia con un señor. Pues ya me habían hecho algunos comentarios del Señor y no quiero quizás a lo mejor caer en críticas, pero es a lo mejor porque esas experiencias que pasan son para que aprendamos. Un señor que se ha hecho enemigo de todos los sacerdotes que llegan a esta parroquia. Faltaba yo por ser su enemigo. Y entonces me llama la atención porque una señora estaba muy enfermita. Tuve la dicha de visitarle y darle la extremunción. Y a los 3 días la señora fallece porque pues había recibido sus sacramentos. Recibió la fuerza para encontrarse con el Señor, que no es solamente para eso, sino es también para incluso encontrar fuerza en la salud. Y entonces la señora fallece, resulta que la señora es hermana de este señor, y entonces el Señor pues me pide que le celebre la Eucaristía, y yo le dije con todo el gusto, claro.
Y la Eucaristía fuimos a celebrarla en una capilla, el Señor como que no entendió, preparó otro lugar, como que a disposición de Él, como Él quería, como Él le daba su voluntad. El Señor me llegó en plena Eucaristía, donde ya había convocado a la feligresía, para que incluso pudieran tener la oportunidad de confesarse. Y entonces el Señor pues llegó a reclamar de que, Padre, ¿cómo es posible? Yo pedí que la misa fuera allá. No, Señor, hubo un malentendido en usted. Yo la misa la pedí aquí. Y bueno, el Señor, por no cumplir su complacencia, dice, bueno, por eso es que uno se decepciona. Yo le dije, pues qué mal, Señor, porque decepciónese de mí como ser humano. Pero si usted se ha alejado de Dios es porque usted quiere, porque usted ha puesto el corazón, dice aquí, ha puesto apartado del Señor su corazón. Y luego me entero, pues claro, el Señor, la señora, pues había dejado muchos bienes y por eso el afán del Señor mostrar ante sus hermanos precisamente el compañerismo, la hermandad, la responsabilidad, la preocupación por darle un lugar digno, por darle una celebración digna a su hermana. Y así pasa con muchos. Quizás perdónenme que comparte este ejemplo porque a lo mejor no debo compartirlo. Pues estoy diciendo el pecado, quizás no estoy diciendo el pecador, pero es una forma de que nosotros también aprendamos. Y luego fíjese, porque nos dice entonces la palabra, dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Pues miren, los que confían en el Señor hoy en día son aquellos de los que nos habla el Evangelio. ¿De qué nos habla el Evangelio? Dice, dichosos ustedes los pobres. ¿Quiénes confían más en el Señor? Los pobres. Y cuando un pobre confía en el Señor, dice aquí, será suyo el reino de Dios. Dice aquí, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre. Una persona que está pasando necesidad, que no tiene que comer y confía en el Señor, dice aquí, dichoso porque será saciado. Dichosos ustedes los que lloran. Una persona que llora, que pasa momentos difíciles, que ha perdido un ser querido, que está enfermo, dice la palabra de Dios, dichoso el que confía en el Señor, dichoso el que llora, porque aquí dice, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos han aborrecido, despreciado, excluido? ¿Y quiénes lo han hecho? No vamos a decir que solamente los pobres, los de clase media, los que hoy tienen poco incluso para comer. Dice aquí el Evangelio, dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan a causa del Hijo del Hombre. ¿Por qué dichosos? Porque he confiado en el Señor. ¿A cuántos de nosotros no nos han insultado? No hablan de nosotros, no nos critican. No podemos hacer una obra de caridad porque ya están diciendo, mire como el Padre repartió y dio, pero se quedó con la mitad. Así hemos escuchado de mucha gente. Dice aquí, dichosos cuando los insulten, cuando los maldigan, cuando hablen mal de ustedes. Dice aquí, dichosos. Dice, alégrense ese día y salten de gozo. Alégrese con el vecino que se sienta ahí en la esquina a hablar mal de usted. Alégrese. A lo mejor tenga o no tenga razón. Alégrese, dice aquí el Evangelio. Porque su recompensa, no la del que habla mal, por supuesto que no. Dice, su recompensa será grande en el cielo.
Dice, pues así trataron sus padres a los profetas. ¿Y qué tuvieron de consecuencia los que trataron mal a los profetas? ¿Qué consecuencias han tenido los que nos han tratado mal? En este mundo han pagado seguro y van a pagar más abajo en el castigo si no se arrepienten. Y luego, ¿quiénes nos critican? ¿Quiénes nos señalan? ¿Quiénes no comparten con el que tiene hambre? ¿Quiénes no consuelan al que llora? ¿Quiénes nos tratan mal, nos aborrecen, nos insultan, nos maldicen? ¿Quiénes? Más adelante dice aquí, ricos, no todos, algunos. Y mucho, incluso los que creen, a veces, la mayoría de veces son los ricos, los que tienen y los que atienden bien a la gente, los que son agradecidos. Otros no, pero muchas personas de los ricos hacen esto, atender, ayudar, ¿no? Como nos decía aquí el Evangelio, el Salmo responsorial, dichoso el hombre que confía en el Señor. Pero incluso aquellos que nos juzgan, que nos critican, a veces suelen ser los mismos pobres, porque nos ven crecer, nos ven dichosos, nos ven porque tenemos, porque nos lo hemos ganado dignamente. Y son aquellos que nos rechazan, que nos critican. Querido hermano, la invitación y la advertencia que le da a los ricos, a los que viven en este mundo, de despreciar, de rechazar, de no consolar, de no ayudar, dice, ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. ¿Cuál es su consuelo? Ni siquiera la riqueza. El consuelo es para ellos hablar mal, no ayudar, no servir. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. ¿Y cuál va a ser la pena? El haber hablado mal de una persona justa, de una persona correcta, de una persona pobre y humilde que procura en medio de sus limitaciones hacer el bien. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas, a los falsos. Hay gente que es muy diplomática y las admiro, porque es una persona que yo, por ejemplo, que esté al frente de mi enemigo, que me critica, que me habla mal a mis espaldas, que me está colocando incluso una trampa, un ejemplo, que está haciendo maldades a espaldas mías, y que yo esté al frente de esa persona como si nada. Eso es ser diplomático. Y es de admirar. Y aquí nos dice entonces incluso el Señor, ese es un falso, sí, yo lo sé. El Señor sabe cuántos a veces lamentablemente al frente del Señor y falsos. Y el Señor los conoce y lo sabe. Pero el Señor diplomático, experto en quizás no hacerle mala cara, no insultarlo, no pagarle con la misma moneda, no decirle usted es un hipócrita. No, eso no lo hace el Señor. Lo hará en el juicio. Pero en eso, hermanos, y no digo que solamente los ricos hay que cuidarse, también los pobres. Porque Dios, cuando nos ve sufrir, cuando nos ve llorar, cuando nos ve hambrientos, y cuando acudimos, cuando confiamos en Él, nos llena de dicha. No nos falta la comida, no nos falta lo que necesitamos. Y a veces con eso podemos correr el riesgo de caer en lo que han caído muchos ricos. Quiero invitarle, querido hermano, a que cada día confiemos en el Señor. No nos sintamos
desdichados, ¿no? Por allí hay un villancico que pues nos refleja lo que es aquel que acude a Dios, ¿no? Dice, desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Qué bonito es este villancico, porque nos refleja precisamente aquel que no acude a Dios, que no confía en Dios, y nosotros confiamos en Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, con la dicha que nos da el poner nuestra confianza en Dios Padre, dirijamos a Él nuestras plegarias diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás miembros de la comunidad, comprometidos en hacer ver el rostro resplandeciente del Mesías en medio del rigor y la amenaza que nos llevan estos tiempos de pandemia, oremos. Padre, escucha nuestra oración por los líderes sociales, políticos y administrativos, para que se dediquen con empeño en la construcción de una sociedad justa donde reine la paz y el bien para todos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por las personas que hacen vida en la radio como garantes de la libertad de expresión, preservando el derecho a la información veraz y oportuna, para que puedan encontrar en ella una herramienta que los acerque a Dios en la integridad y ecuanimidad. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todas las comunidades religiosas, para que crezca el sentido de pertenencia y nos preocupemos de compartir en la caridad la vida cotidiana con cada uno de nuestros hermanos, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los que han sufrido las precariedades de la vida y han descansado en la paz del Señor, para que pase a formar parte del gozo eterno, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Oh Dios, en quien tenemos toda nuestra confianza, atiende las oraciones que tu pueblo orante te dirige por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración: Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por hacernos dichosos cuando lloramos, cuando pasamos hambre, cuando somos criticados, cuando nos han insultado, y en medio de esas tristes situaciones hemos confiado en Él. Damos gracias a Dios porque nuestra confianza en Él
nos ha hecho dichosos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. No dejemos de acudir al Señor en medio de las persecuciones, en medio de necesidades que tenemos. Seremos dichosos si en medio de esas preocupaciones confiamos en Él. Y más dichosos seremos cuando compartimos, cuando damos de aquello que Dios nos ha dado para ser dichosos. No dejemos de compartir, no dejemos de acercarnos y confiar en el Señor. Luego quiero agradecerle a quienes han contribuido con los arreglos de nuestra parroquia desde el pasado mes de noviembre. De verdad que son trabajos que hemos realizado gracias a su contribución. Y pues, así como agradezco una vez más, acudo a la generosidad de todos ustedes. Llevamos unos trabajos muy bonitos de remodelación. En diciembre se llevó a cabo una rifa para crear fondos para la remodelación del templo. Y esos fondos los hemos destinado a cancelar algunas deudas pendientes, a poder realizar el trabajo de la sacristía. De este lado ya se comenzó el trabajo de la oficina para el sacerdote, pero ya prácticamente ya estamos parando el trabajo por falta de recursos económicos. De verdad hay que reconocer que los fieles de nuestra parroquia han puesto su granito de arena, pero entendemos, y yo en lo particular, en lo personal, entiendo la situación que vive nuestro país, que no podemos ayudar en todo las necesidades que tenemos. Prácticamente el trabajo lo estamos ya paralizando por falta de recursos. Por eso acudo una vez más a la generosidad de ustedes para seguir embelleciendo esta casa. Ya de verdad, y damos gracias a Dios por ello, porque el sacerdote y los fieles de esta parroquia se han tomado muy en serio la evangelización. Y en las Eucaristías dominicales hemos tenido que pedirle al vecino, quien tiene una ventica de comida rápida, nos preste sus banquitas, nos preste sus sillas, para que la gente pueda tener un poco más de comodidad, porque ya no nos entra
la gente en la iglesia. Ya es mucha la feligresía que está asistiendo y bendito sea Dios por el trabajo pastoral que estamos realizando. Hace un tiempo tuvimos que comprar 30 sillas. Hicimos una rifita y se compraron. Y pues el sueño es ampliar. Queremos hacer una especie de segundo piso para poder en ese segundo piso habilitar unas bancas, habilitar sillas, para poder entonces darle comodidad a la gente y de estar afuera pueda estar dentro del templo. Contamos con su colaboración, con su granito de arena. De verdad que pues es una alegría ver cómo el reino de Dios crece, no solo aquí, también en nuestro canal en YouTube. Ver más de 71,000 suscriptores en la misa, que de ellos alrededor de 30,000, 35,000, los domingos hasta 60,000 personas están celebrando juntos la Santa Eucaristía. Dios le pague por todo. Allí dejaremos nuestro número de contacto para que usted pueda poner su granito, comunicarse con nosotros y nosotros darle indicaciones a cómo contribuir con nuestra parroquia. De antemano, un Dios le pague. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.